Hola compañeros, bienvenidos a este nuevo vídeo de nuestro curso de programación en VBA Excel y gestión de base de datos. En el vídeo anterior terminamos de diseñar el formulario que nos iba a servir para mostrar un informe de nuestra base de datos de Believe, en el que se nos presentarían todos los registros de las novelas que hemos leído entre dos fechas. Como ya dije en su momento, el diseño y confección de los formularios es algo personal y su elaboración va a depender en gran medida de nuestra capacidad creativa. Para que veamos un ejemplo de las diferentes posibilidades de la creación de formularios, voy a mostraros como muestra la alternativa que nos ofrece nuestro compañero José Carlos Pascual. Aquí podemos ver el formulario principal, con una distribución algo diferente a la que hemos creado en nuestro curso y que cumple con todas las normas básicas para que se presente de una manera ordenada y atractiva para el usuario. En el apartado de procesos, José Carlos ha incluido un único formulario con el menú de selección a la izquierda y una amplia zona en la derecha donde se nos presentarán las opciones escogidas. Podemos ver el resultado con la opción Estadísticas o la opción Gráficos, en la que tenemos una muestra más amplia de la información contenida en nuestra base de datos a través de 4 gráficos diferentes. Desde aquí agradecer a José Carlos Pascual el que me haya cedido las imágenes para mostrar diferentes posibilidades de diseño en una aplicación. Una vez visto esto, vamos a proceder con la temática del vídeo de hoy. A lo largo de esta semana he recibido varios correos o comentarios en el canal acerca de la imposibilidad de utilizar el objeto de TPicker dentro del formulario por algunos de nuestros compañeros. Comentaros que el objeto de TPicker solo está disponible para las versiones de 32 bits en Excel, como es el caso de la versión Excel 2007, que es la que yo estoy utilizando para realizar este curso. No hay que confundir la arquitectura de Windows con la de Excel. Windows puede ser igualmente de 64 bits o de 32 bits. Esto no va a tener importancia para poder usar el DTPicker. Lo importante es que Excel sea de 32 bits. El DTPicker no está disponible para la versión de 64 bits. Si nuestro Excel es posterior a la versión de 2007 y queremos saber si es de 32 bits o 64 bits, accederemos al apartado Archivo, luego a Cuenta, y en el apartado Acerca de, en la parte superior nos indicará si es de 64 o 32 bits. Si alguno tiene la versión de 32 bits y no dispone del objeto de TPicker, puede incorporarlo a la caja de herramientas a través del correspondiente registro OCX, tal como expliqué en el vídeo 6 del presente curso en el apartado Instalar controles adicionales. A partir de este 2010, que es el que viene después del 2007, se creó la versión de 64 bits en la que, como he dicho, no es posible incluir el objeto DTPicker. De todas formas, tal como expliqué en su día también, el DTPicker es un complemento que facilita el colocar una fecha dentro de un campo de texto o para utilizarla en una aplicación. Pero igualmente podemos utilizar campos de texto en su lugar, codificando luego las validaciones correspondientes para que el dato introducido en ese campo de texto sea el que precisamos. Para ver cómo se hace y para el seguimiento de todos aquellos que no pueden utilizar el DTPicker, lo que vamos a hacer a continuación es modificar nuestro formulario anulando los dos DTPickers que hemos creado y sustituyéndolos por campos de texto. Y veremos cómo llegaremos igualmente al mismo sitio. Así pues, vamos a cerrar aquí, iremos al apartado de codificación y nos iremos a nuestro formulario de informe que hemos creado, que lo tenemos aquí. Vamos a ir abajo, listado de fechas, aquí lo tenemos, y lo que vamos a hacer es anular estos dos DTPickers, tal como he dicho, y vamos a poner dos campos de texto que contendrán las fechas de inicio y de final. Le damos aquí a suprimir, quitamos este, le damos aquí a suprimir, quitamos este otro, y ahora nos vamos a la caja de herramientas y cogemos dos campos de texto. Venimos aquí, cuadro de texto, ponemos uno aquí que contendrá la fecha inicial. Vamos a poner el tamaño de fuente 10. Vamos aquí a la fuente, a font, a su propiedad font. Aquí la tenemos. Le ponemos un tamaño de 10. Y
vamos a crear otro igual al lado para la fecha final. Le damos aquí a control C y vamos a pegar uno aquí. Control C y pegar. Y lo vamos a poner aquí para la fecha final. A este de aquí lo vamos a llamar, vamos a ir a su propiedad name y lo vamos a llamar txt inicio. Y este de aquí lo vamos a llamar txt final. Bien, una vez hecho esto, vamos a ir al procedimiento initialize o a todos los procedimientos que hayamos creado y vamos a modificar, vamos a poner o comentar, mejor dicho, todo lo que hicimos con respecto a los dtpickers y vamos a crear el código referente a los campos de texto. Aquí en el apartado initialize, en el procedimiento initialize, vamos a comentar todo esto de aquí, que es referente a los dtpickers, porque como no existen, si lo dejamos nos va a dar error. Entonces lo vamos a comentar, lo cogemos todo y lo comentamos. Lo dejamos como comentado. Y vamos a poner aquí las instrucciones referente a los campos de texto correspondiente al procedimiento initialize. Como visteis aquí, con el dtpicker lo que hicimos es, lo primero de todo, poner esos dos campos de texto que contuvieran la fecha actual del sistema. Lo vamos a hacer con los campos de texto, igual que hicimos con los dtpickers. Le vamos a decir que mi.txt inicio, empezaremos por el de inicio, .value va a ser igual a date. Date, recordad que es una constante que contiene como valor un string que es el de la fecha actual del sistema. O sea, 21/02/2023. Lo pondrá tal como está aquí, con este formato incluso. Vamos a poner aquí que mi.txt final.value va a ser igual a date también. Las propiedades matchDate y minDate son propiedades típicas del dtpicker. No están dentro de lo que son los cuadros de texto. Por lo tanto, esta instrucción la tendremos que hacer mediante código. Bien, estas son las dos únicas instrucciones que vamos a tener en el evento initialize de nuestro formulario. Tenemos también un evento que es el del dtp inicio change, perteneciente al dtpicker de inicio, y que como corresponde a un objeto dtpicker que ya no tenemos, lo que vamos a hacer es comentar todo este evento, porque no lo vamos a utilizar. Vamos a comentarlo y lo dejamos ahí. Y lo que sí que haremos, bueno, el evento bt volver click va a quedar tal cual, que es el correspondiente al botón de volver. Y lo que sí que haremos ahora será, pues, comprobar pues las condiciones que teníamos puestas con los dtpickers, es decir, la fecha inicial y la fecha final al entrar en el formulario van a tener el valor de fecha del sistema, eso ya lo hemos hecho en el evento initialize. Luego, ni la fecha inicial ni la fecha final van a poder tener un valor posterior a la fecha de hoy. Eso lo vamos a hacer mediante código. Luego, la fecha final siempre va a tener un valor mayor o igual que el de la fecha inicial. Nunca puede ser anterior a la fecha inicial. Eso también lo haremos mediante código. Y cuando la fecha inicial cambie, el evento change que teníamos con el dtpicker, el valor de la fecha final nos vamos a asegurar que siempre sea posterior al de la fecha inicial. Eso también lo vamos a hacer mediante código. Así pues, ¿cuándo vamos a realizar esas validaciones para los campos de texto que tenemos aquí? Pues los vamos a hacer cuando vayamos a hacer una petición de la vista previa. Es decir, cuando nosotros pusemos sobre vista previa, el botón de comando vista previa, provocando su evento click, antes de que se llame a ese formulario o se creen ese formulario, lo que haremos será comprobar que realmente aquí lo que hemos introducido es lo que pretendemos que introduzca el usuario. Es decir, que aquí haya dos fechas, que la fecha inicial sea anterior o igual que la fecha de final y que ambas fechas no sean posteriores a la de hoy. Entonces lo haremos con el evento click del botón de comando de vista previa. Para ello vamos a pulsar dos veces sobre este botón de comando, se nos abre aquí el evento click,
del comando vtlistado, del botón de comando vtlistado, y lo primero que vamos a hacer, como siempre, es poner la rutina de control de errores. Vamos a copiarla de aquí, cogemos todo, control C, la pegamos aquí, vamos a quitar el unloadme y aquí vamos a poner las instrucciones para comprobar que se haya introducido los datos correctamente. Vamos a poner un comentario de texto y aquí pondremos: se realizan las validaciones de campos de texto, inicio y final. Bien, vamos a poner aquí unas estrellitas y otras también en la parte inferior para dejar constancia de lo que estamos haciendo. Primero vamos a comprobar que realmente lo que hemos introducido dentro de los campos de texto sea una fecha, no sea cualquier dato. Eso lo vamos a hacer con la función isDate, que ya utilizamos en nuestro formulario principal. Así pues, lo que haremos será decirle if isDate, entre paréntesis el argumento, que en este caso sería la expresión correspondiente al valor que hay dentro del campo de texto. Vamos a empezar por el de inicio, mi.txt inicio.value es igual a false, es decir, si es falso que lo que hay dentro del valor del campo de texto txt inicio es una fecha, es decir, que lo que hay no es una fecha, or isDate de mi.txt final.value es igual a false también. O sea, en el caso de tanto como en fecha final o en fecha de inicio el valor que tengamos es falso que sea una fecha, entonces tenemos aquí el end if y vamos a poner un msgbots y pondremos un texto que diga: los valores introducidos en los campos de texto deben ser fechas válidas, por ejemplo. Bien, vamos a poner la coma, aquí pondremos vb information más vb ok only, este de aquí. Y como título, dato o fecha errónea, pondremos fecha errónea. Y lo siguiente es devolverle el control del programa al usuario con un exit sub para que ponga las fechas correctamente. Es decir, en el momento en que el usuario ponga un dato que no sea una fecha dentro de esos campos, saltará este mensaje y volverá a cederle el control del programa para que corrija ese fallo. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues comprobar que ninguna de las dos fechas sea posterior a la actual. Por lo tanto, vamos a decirle if. Ahora vamos a hacerlo por separado. Aquí hemos utilizado un mismo msgbots para, en el caso de que tanto en txt inicio o txt final fuera falso que fuera una fecha. Lo vamos a hacer aquí por separado. Vamos a empezar con el txt inicio. If datediff. Vamos a utilizar la función datediff. El intervalo va a ser un cálculo en días, por eso ponemos una D, coma. Primera fecha que vamos a poner, la fecha va a ser la del campo de texto mi.txt inicio.value. ¿Con qué la vamos a comparar esta fecha? Pues con el valor date, que es la fecha actual de hoy. Vamos a ver, a modo de repaso, la función datediff. La función datediff nosotros la vamos a utilizar con tres argumentos. El primero de ellos es el intervalo, que es la unidad de medida de tiempo que nosotros vamos a utilizar. En nuestro caso, nosotros siempre vamos a utilizar la medida por días. El segundo argumento es la fecha a partir de la cual vamos a empezar a contar. Y el tercer argumento es la fecha a la que se quiere llegar.
Vamos a tomar como ejemplo el mes de enero. Tenemos el mes de enero día 1, día 15 y día 31 de enero. Vamos a coger como ejemplo esta función datediff. El intervalo va a ser en días. Si nosotros ponemos D, eso quiere decir que va a ser en días. Si lo quisiéramos hacer en meses, pondríamos una M. Pero bueno, en el caso de nuestra aplicación vamos a utilizar siempre el conteo de intervalo por días. La primera fecha que ponemos, que es a partir de la que contamos, va a ser 7 de enero de 2023, que lo tenemos aquí. 7 de enero del 2023. Y la segunda fecha que vamos a utilizar va a ser 15 de enero del 2023, que lo tenemos aquí. Vamos a contar los días que van desde el 7 de enero hasta el 15 de enero, que lo tenemos aquí. Hacemos el conteo y resulta que del 7 al 15 van 8 días. Como contamos del día 7 al día 15 hacia adelante, el resultado va a ser positivo. Así pues, el resultado de esta función datediff nos va a dar más 8. Supongamos ahora que tenemos otra instrucción datediff, que también contamos por día. El día de inicio de conteo es el día 7 de enero, que lo tenemos aquí, y el día de finalización de conteo es el 4 de enero. El 4 de enero está antes del 7 de enero. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Entonces vamos a contar los días que van del 7 al 4. Del 7 al 4 van 3 días, pero al ir hacia atrás, el resultado que nos va a dar es negativo. Por lo tanto, el resultado de la función va a ser menos 3. Es así como funciona la función datediff. Bien, ¿cómo va a funcionar la función datediff en nuestra aplicación? Bueno, pues va a funcionar de la siguiente manera. Entonces, si esta diferencia que me devuelves es un valor negativo, es decir, es menor que 0, entonces ponemos el en if y pondremos un msgbots que nos diga msgbots la fecha inicial no puede ser posterior a la actual, por ejemplo. Igualmente pondremos vb information. Aquí hemos puesto ms2s. Pondremos aquí vb information más vb ok only, coma, y el título ponemos fecha inicial errónea, con 2 R, errónea. Bien, aquí lo que haremos será poner mi.txt inicio.setFocus para que ponga el cursor dentro del campo de texto de inicio y echitsu para devolver el control del programa al usuario. Vamos a hacer lo mismo con la fecha final, pero vamos a copiar esto. Control C, lo pegamos aquí abajo y aquí pondremos, en vez de txt inicio, pondremos final. Lo comparamos también con date y si es negativo, eso quiere decir que estamos poniendo en txt final una fecha posterior a la de hoy. Por lo tanto, aquí pondremos la fecha final, no puede ser posterior a la actual. Fecha final errónea. Y aquí pondremos mi txt final. Set focus y devolvemos el control del programa al usuario. Ya hemos conseguido que tampoco el usuario ponga una fecha posterior a la actual de hoy. Primero comprobará que realmente haya una fecha. Una vez que se compruebe que tenemos fecha en ambos campos, vamos a comprobar que no sea posterior a la de hoy. Y ahora lo que vamos a hacer es comprobar que la fecha final no sea anterior a la inicial. Entonces lo que haremos será calcular la diferencia entre ambas. Es decir, volveremos a hacer lo mismo. Vamos a poner if datediff ponemos el paréntesis, intervalo, el cálculo en días, coma, y aquí vamos a poner mi.txt inicio.value, coma, lo vamos a comparar con la fecha de final ahora, mi.txt final.value. ¿Cómo sabremos
si la fecha de inicio es posterior a la de final. Pues por lo mismo, por si esto nos da negativo. ¿Por qué? Porque si nos da negativo quiere decir que hemos puesto una fecha de inicio posterior a la final. Porque al ser mayor vamos a ir contando hacia atrás. En vez de contar de esta hacia esta en adelante, vamos a contar de esta hacia atrás para esta, porque tiene un valor anterior, entonces nos va a dar un valor negativo. Entonces, si este valor es menor que 0, entonces vamos a poner el end if. ¿Y qué haremos en este caso? Como ya habremos comprobado que tenemos fecha y que no son posteriores al actual, lo que vamos a hacer es mandar un mensaje msg watch diciéndole aquí la fecha final ha de ser igual o posterior a la inicial. Por ejemplo, coma, vamos a poner vb information también, más vb ok only, coma, y aquí vamos a poner fecha errónea. Pondremos fecha final porque estamos indicándolo sobre la final. Fecha final errónea. ¿Dónde vamos a poner el cursor? Pues en la fecha final. Vamos a poner aquí mi.txt final.setFocus y aquí vamos a devolver el control de programa otra vez al usuario con un exit sub. Bien, con esto nos aseguramos de que la fecha final también sea posterior a la inicial. Bueno, con esto ya tenemos todas las condiciones necesarias para, primero, que se haya puesto una fecha, segundo, que esa fecha no sea posterior a la actual y tercero, que la fecha final siempre sea posterior o igual a la inicial. Y además, en el initialize nos hemos asegurado que cuando entremos en esos campos de texto tengamos la fecha actual. Vamos a comprobarlo y para ello vamos a ir aquí mismo al formulario y vamos a ejecutar. Como veis nos da la fecha actual del sistema, que es 21 de febrero en ambos lados. Voy a poner una fecha posterior a la actual aquí, pondremos 2024. Vamos a darle a vista previa y nos va a decir la fecha inicial no puede ser posterior a la actual. Y nos coloca el cursor aquí. Vamos a poner 2023. Vamos a poner una fecha posterior a la actual aquí. Vamos a poner el 03. Vamos a darle aquí. La fecha final no puede ser posterior a la actual. Esto funciona correctamente. Vamos a volver a poner 02. Lo que vamos a hacer es poner, vamos a ver, de poner las fechas del mes de enero, del 1 de enero al 31 de enero de este año. Entonces pondremos aquí 01 del 01 de 2023 al 31/01 del 2023. Bien, pero lo que vamos a hacer es poner esta fecha final que sea anterior a la inicial. Vamos a poner del 2022 y nos tiene que decir que no es posible. Pulsamos aquí. Los valores introducidos en los campos de texto deben ser fechas válidas. Algo hemos puesto mal en fecha. Claro, es que aquí hemos puesto 2 barras. Vamos a quitar, pues también nos reconoce que hemos hecho un error aquí. Ponemos solo una barra, pulsamos, la fecha final ha de ser igual o posterior a la inicial. También nos detecta que la fecha la estamos poniendo mal. Vamos a poner finalmente del 2023 y aquí no hace nada. Eso quiere decir que ha pasado todas las validaciones correctamente. Hay que tener en cuenta que aquí en los campos vamos a poder poner cualquier formato de fecha que sea reconocible por VBA. Es decir, yo aquí puedo poner 1-1-23 en este formato y me lo va a reconocer como fecha y no va a pasar nada. Le damos aquí y veis, no nos indica nada. ¿Por qué? Porque este formato es válido en VBA.
es 1 de enero del 2023. Igual que si pongo aquí 1N, también lo va a reconocer como fecha. No me va a dar problemas. Puedo poner cualquier formato de fecha en ambos campos que sea reconocible por VBA y nos lo aceptará. Y no nos va a causar ningún problema a la hora de generar el listado. Bien, como vemos, esto funciona correctamente. Lo que vamos a hacer a continuación es ya irnos aquí y poner la parte que corresponde ya a la creación de ese listado. Nos vamos a venir aquí, vamos a poner un comentario y una vez validados los datos y viendo que son correctos, lo que vamos a decir es se crea el listado. Vamos a poner. Y vamos a poner aquí estrellitas arriba y estrellitas abajo. Bien. ¿Qué es lo primero que tendremos que hacer para crear el listado? Pues primero añadir una nueva hoja de cálculo que es donde nosotros vamos a hacer ese listado. Por lo tanto, nos iremos al apartado de las hojas de cálculo y vamos a crear una nueva. Aquí vamos a insertar aquí una en medio. Insertar, pondremos hoja de cálculo. Vamos a darle el nombre DevList por de pronto, con el guión en medio, y aquí vamos a crear ese listado perteneciente a los registros que van a estar comprendidos entre la fecha de inicio y fecha final, los registros de las novelas que hemos leído. Lo primero que vamos a hacer es determinar la forma en que nosotros vamos a imprimir ese listado, es decir, si lo vamos a hacer de forma vertical u horizontal. En nuestro caso lo vamos a hacer de forma horizontal para que nos quepan más datos. Para ello vamos a poner en esta misma casilla cualquier dato, porque si no nos va a decir que no va a encontrar nada para imprimir. Y lo primero que vamos a hacer ahora es ir a imprimir. Nos vamos a ir a vista preliminar y veis que nos pone la hoja en formato vertical. Vamos a ir a configurar página y le vamos a decir que lo queremos en formato horizontal. Le vamos a dar a aceptar y nos va a cambiar esto en formato horizontal. Cerramos aquí. Y veréis que se nos han colocado una serie de líneas, que es lo que se llaman saltos de página. Vamos a quitar esta P, ahora de aquí. Es decir, en cada página que nosotros imprimamos de nuestro listado, nosotros vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 columnas, donde vamos a poder imprimir datos o colocar datos, y en cuestión de filas, cada página va a contener, vamos a mirar, hasta aquí, 33 filas. Es decir, cuando lleguemos a la fila 33, este dato estará en la primera página. El dato que pongamos en la fila 34 estará en la siguiente página. Si veis, ahora la siguiente página debe llegar hasta el 66. 33 más 33, 66. Si miramos abajo, veremos que el siguiente salto de página está en el 66. Y el siguiente estará en el 99. 66 más 33, 99. Si vamos hacia abajo, veremos que la tercera página llega hasta el 99. Es decir, cada página va a contener 33 filas y 11 columnas. Bien, lo primero que haremos es colocar un título del listado que vamos a imprimir. Y ese listado va a ser, ese título lo vamos a poner aquí. Y yo voy a poner, por ejemplo, listado de novelas leídas entre dos fechas. Bien, lo voy a hacer más grande, pero para no modificar la altura de las filas, lo que le provocaría que variara el número de filas en cada página, lo que voy a hacer es combinar y centrar varias celdas. Voy a coger desde aquí hasta aquí y estas tres de aquí, estas tres, sí, cogeremos tres. Vamos a combinar estas, se nos va a quedar esto centrado y vamos a poner la letra más grande. Vamos a coger aquí el tamaño de letra y yo le voy a poner pues este tamaño. No me voy a detener en crear diseños, pero bueno, aquí podéis poner el tipo de letra que queráis, el color que queráis. Esto depende, como hemos dicho siempre, de cada uno. Yo lo voy a dejar así, lo voy a poner un poco más centrado arriba.
Y lo siguiente que voy a poner aquí abajo es fecha inicio y 2 puntos. Y aquí delante pondremos en esta casilla el valor que hemos incorporado como fecha de inicio, es decir, en la celda 6.3 pondremos la fecha de inicio. Y aquí va a poner fecha final y 2 puntos. Y aquí en esta celda pondremos la fecha final, que es la celda 6.9. Bien, este será el encabezamiento que va a estar solamente en la primera página. En la siguiente página no estará. Pero sí que tenemos que crear un encabezamiento que se va a repetir en cada página. Y ese es el encabezamiento que nos indica los datos que vamos a incorporar. ¿Qué datos vamos a poner? Yo voy a poner solamente 4 datos, pero aquí podéis poner los que vosotros queráis poner. Nosotros lo vamos a hacer así porque la función de este vídeo es mostrar cómo se hace el proceso. Que pongamos más datos o menos datos es lo de menos. Yo voy a poner, por de pronto, el título. Ponemos aquí el título. Aquí pondremos autor. Y aquí pondremos fecha inicio y fecha final. Y esos son los datos que nosotros vamos a incorporar a partir de la fila 9. Es decir, aquí pondremos un título de una novela que cumpla la condición de que esté leída entre estas dos fechas. Seguidamente en esta celda pondremos el autor de esa novela y la fecha en que la comenzamos a leer y la fecha final en la que la acabamos. La siguiente novela pues irá en la fila 10 y así iremos incorporando cada registro que cumpla esas condiciones en cada una de las celdas que tenemos disponibles por filas. Bien, este encabezado es el que se va a repetir en cada página, es decir, estamos en la primera página. Supongamos que yo relleno a partir de la fila 9 novelas, cada fila una novela, supongamos que tengo 50 novelas. Yo seguramente pues acabaría en la fila 33 poniendo una novela, pero seguiría aquí abajo. Nosotros antes de seguir poniendo novelas en la segunda página, lo que vamos a hacer es crear una subrutina que cogerá este encabezado y lo pondrá en la segunda página, en la fila que nosotros dispongamos, por ejemplo en esta. Y a partir de ese encabezado, a partir de la fila 36, haremos que se sigan poniendo el resto de novelas. Y así sucesivamente en todas las páginas. Si nosotros utilizáramos más de 2 páginas y fuéramos a la tercera página, aquí haríamos que se pusiera el encabezado y seguidamente el resto de registros de novelas leídas que cumplan las condiciones que nosotros hemos puesto en el formulario. Bien, vamos a quitar esto ahora y también vamos a quitar el encabezado de la primera página, porque nosotros haremos que este encabezado se ponga en la primera página y en todas las páginas que vayamos a utilizar. Por lo tanto, también lo vamos a quitar de aquí. Lo que sí va a quedar fijo es esto de aquí. Esto va a quedar fijo porque esto no importa borrarlo. Bien, todo esto vamos a empezar a hacerlo a través de código y lo comenzaremos ya en el siguiente vídeo. Así pues, compañeros, esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.